¿Cómo que la vi que eso? Esperé.
Doctor, muy buenas noches. ¿Me confirma si está sana para poder empezar? Buenas noches, sí, sí me encuentro. ¿Podemos comenzar? Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Sarita, asesora académica del Centro de Educación Así. Bienvenidos al curso Anestesia en Podología. El ponente a cargo del curso es el doctor Vitín Fernández. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat, esperando que el curso sea de su agrado. Le doy el paso al ponente. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a llevar a cabo el día de hoy lo que es anestesia en podología, enfocándonos en lo que es la anestesia local, viendo así la importancia de la anatomía, de conocer la inervación, principalmente sensitiva, ¿no? En lo que es el miembro inferior. De igual forma, vamos a ver las recomendaciones, las técnicas que hoy en día tenemos para poder realizar estos procedimientos. Eh, Podemos decirlo complejos, porque muchas veces requiere realizar incluso un bloqueo. Muy bien dicho esto, entonces, por favor, me confirman si se puede visualizar lo que es la presentación. Sí, se puede visualizar, doctor. Perfecto, gracias. Muy bien, anestesia en podología. Bueno, como indicaba, es necesario recordar parte de lo que es la anatomía, empezando por lo que es la parte tanto arterial, venosa y nerviosa, porque no queremos encontrarnos con un vasito, ¿no? Al momento de realizar, porque podemos presentar o puede presentar nuestro paciente una complicación. Acá les muestro lo que es la principal irrigación de lo que es el pie como tal, la cual está dado por las ramas de la tibial posterior y dorsal del pie. Ahí podemos apreciar en imagen, está en un cuadro amarillo apuntando lo que son estas arterias principales, de las cuales también es importante al momento de realizar un examen físico, ¿no? Al momento de la palpación, poder estar tomando en cuenta los pulsos periféricos que se encuentran presentes, así también todo lo que concierne a la semiología de lo que es el pulso. Entonces, esta arteria tibial posterior, podemos observar que entra hacia lo que es la planta y se va bifurcando, tanto en la arteria plantar medial y lateral, la cual se va a unir al extremo terminal de la arteria dorsal. De esta forma, se da lugar lo que es el arco plantar profundo, que va a tener importancia porque irriga lo que son los dedos de los pies. La arteria dorsal del pie también es la continuación de la arteria tibial anterior, que se va a convertir posteriormente en la plantar profunda. Entonces vemos la arteria tibial posterior. Vemos como acá en imagen ingresa a través del túnel del tarso y a medio camino, a nivel de lo que es el maleolo medial y el talón, puede palparse lo que es el pulso. No olvidarse que se bifurca, ¿no? En dos, la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral. Ahí en imagen podemos ver cómo se realiza la palpación de este pulso, ¿no? Tomar como referencia lo que es el maleolo. Tenemos ahí la arteria plantar medial, que viene rama de lo que es la tibial posterior. Es importante ya que esta arteria pasa al interior de la planta del pie de forma profunda y de ahí se va a realizar, se relaciona con lo que es el músculo abductor del dedo gordo, o el hallux. Así también pasa hacia adelante por el surco entre los músculos, ahí se puede apreciar en imagen, de lo que es el músculo abductor del dedo gordo y el flexor corto de los dedos. Vamos con la arteria plantar lateral, que está tomando una dirección anterolateral y primero en profundidad respecto al extremo proximal. De igual forma se relaciona con el músculo abductor del dedo gordo y después toma relacionado con el cuadrado plantar y el flexor corto de los dedos. Es importante destacar que esta arteria plantar lateral alcanza la base quinta del metatarsiano.
lo cual va a pasar a través del surco entre el flexor corto de los dedos y el abductor del quinto dedo. Después de ahí se curva en sentido medial para formar lo que es el arco plantar profundo. El arco plantar es importante ya que se va a formar a partir de estas arterias y cabe destacar que entre las bases del primer y segundo metatarsiano se une con la arteria plantar profunda. Las ramitas que arroja este arco plantar son 4 arterias metatarsianas plantares, 3 arterias perforantes y una rama digital, que esa se va a dirigir hacia lo que es el quinto dedo. Luego tenemos la arteria dorsal del pie. Esta es continuación, no se olviden, de la arteria tibial anterior. Esta va a correr hacia adelante y luego se va a dirigir hacia la región plantar para unirse con el arco plantar profundo. De igual forma podemos palpar este pulso a nivel de lo que son los huesos subyacentes de los tarsos. Recuerden que se encuentra en la parte posterior, ahí tenemos en imagen. Se va a ubicar entre los tendones del extensor largo del dedo gordo y el extensor de los dedos del segundo dedo. Sus ramas que arroja lo que es este dorsal del pie son la tarsal lateral, la tarsal medial, la arteria arqueada y también lo que es la primera metatarsiana dorsal. Ahí podemos evidenciar su recorrido de lo que es la arteria dorsal del pie relacionado con los tarsos. Muy bien, vamos a lo que es la parte venosa, es mucho más simple, ya que está dado por una red conectada entre sí, tanto lo que son las superficiales y profundas, las cuales estas profundas siguen el mismo trayecto a las arterias. En cambio, las superficiales, estas van a drenar en un arco venoso dorsal, como podemos ver ahí en la imagen, que se va a ubicar a nivel de los metatarsianos. De las dos venas importantes que recogen y que van a drenar de lo que es el pie, son la vena safena mayor y la vena safena menor. Y lo que nos concierne, la parte nerviosa. El pie está inervado por el nervio tibial, peroneo profundo, peroneo superficial, el sural y el safeno. Estos 5 nervios que mencionamos, estos van a contribuir en lo que es a la inervación tanto sensitiva, ¿no?, cutánea o general. Ahí podemos ver en la imagen cómo es el trayecto de estos nervios y cómo se relacionan con las arterias. El nervio tibial inerva todos los músculos intrínsecos que tiene el pie, a excepción del extensor corto de los dedos, lo cual está dado o inervado por el fibular profundo o peroneo profundo. Vamos desglosando cada uno de estos nervios porque esto nos va a permitir cómo realizar lo que es la anestesia local, ¿no? Y así también no tocar estos nervios en caso de realizar una infiltración, ¿no? Ya que podemos dañar o lesionar y no queremos una complicación en nuestro paciente. Como podemos apreciar el nervio tibial, ahí tenemos en la imagen, ahí tenemos el cuadro. Esta va a ingresar a lo que es el túnel del tarso. Se encuentra lateral a lo que es la arteria tibial posterior y origina esas ramas calcáneas que atraviesan lo que es ese retináculo flexor y se va a dirigir a lo que es el talón. Este se va a ubicar entre lo que es el maléolo medial y el talón y también se bifurca con la arteria tibial posterior en lo que es el mismo nombre de las arterias, es decir, el plantar medial y el plantar lateral. Es decir, estas dos estructuras, juntamente con la arteria y el nervio, se disponen juntos, ¿no? Y son sus nombres correspondientes, o sea, son semejantes. Vamos con el nervio plantar medial, que es rama de lo que es este nervio tibial. Es importante porque este es el principal nervio sensitivo de lo que es la planta del pie. Va a recibir la información sensitiva de las 2/3 partes anteriores y así también va a dirigirse a los músculos, tanto el aductor del dedo gordo, flexor corto de los dedos, el flexor corto del dedo gordo y también el primer lumbrical. Este nervio plantar medial da lugar a lo que es el nervio digital plantar propio, lo cual se va a dirigir hacia el dedo gordo
y de ahí se divide en 3 nervios digitales plantares comunes. Vamos con el nervio plantar lateral. Ahí podemos apreciarlo en la imagen, que de igual forma es rama del nervio tibial. A diferencia del medial, este es más motor, es decir, se va a brindar lo que es el movimiento, ya que va a generar inervación hacia lo que son los músculos intrínsecos de la planta, excepto los 4 inervados por el plantar medial que mencionábamos hace un momento. De igual forma, tiene su porción sensitiva, que se va a dirigir hacia una banda de la piel, pero esta se dirige hacia lo que es la cara lateral, es decir, de las 2/3 partes anteriores de la planta, así como también el 5.º dedo y la mitad del 4.º dedo. Produce ramas para el flexor corto de los dedos, para el cuadrado plantar, y de ahí se va bifurcando, se va dividiendo en un superficial y un profundo. Ahí tenemos las ramitas de lo que es la rama superficial y profundo, la cual constituyen tanto la parte motora, lo cual va a dirigir hacia los músculos principales intrínsecos que tiene el pie. Vamos con el nervio peroneo profundo, que es otro de los importantes, ya que este se va a dirigir hacia lo que es el extensor corto de los dedos y a los 2 primeros interóseos dorsales. Ahí vamos a apreciar en la imagen cómo se va su dirección, ya que es paralelo y lateral al tendón del músculo extensor largo del dedo gordo. Así como el tibial, el peroneo se divide en 2 digitales, en 2 nervios digitales dorsales. Uno que va a inervar lo que es la cara dorsal del primer y segundo dedo, y así también el espacio interdigital entre ellos. Y lo que concierne al nervio peroneo superficial o fibular superficial, este tiene una porción más sensitiva, ya que se va a ubicar o va a inervar sobre lo que es la cara dorsal del pie y los dedos, exceptuando aquellas zonas inervadas por el peroneo profundo, y también lo que es el sural. Y aquí tenemos el nervio sural, ¿no? Ahí podemos evidenciar imágenes, la distribución de estos nervios en la parte sensitiva, y este nervio sural va a ingresar por la parte posterior, a nivel del maléolo lateral, cerca de lo que es la vena safena menor. Esta ayuda a inervar lo que es la cara lateral del pie y también la superficie dorsolateral del 5.º dedo, como se aprecia ahí en la imagen. Y el nervio safeno, que viene del nervio femoral, esta va a generar a nivel de lo que es la cara medial de la porción proximal del pie, teniendo un mapa acerca de la inervación sensitiva del pie. Aquí podemos evidenciar tanto en la parte dorsal cómo es que estos nervios, el safeno, el nervio sural y el principal, que es el nervio peroneo superficial, y a nivel de la planta tenemos el nervio plantar medial, plantar lateral, que recuerden que es ramas del nervio tibial. Entonces, esto va a permitir esta distribución geográfica de cómo se tiene, ¿no?, la porción sensitiva o el registro sensitivo de lo que es el pie. Muy bien, conociendo entonces esta anatomía, vamos con la utilización clínica de los anestésicos locales. Vamos a dar una importancia y las aplicaciones que tenemos en podología. Hay que destacar que a diferencia de las otras extremidades, ¿no?, podemos utilizar anestesia tópica, ¿no?, es decir, a nivel epidérmica, ya que se aplica directamente sobre la piel o mucosas, en este caso la piel, para poder generar este efecto anestésico sobre esta superficie. Y esto generalmente utilizamos en procedimientos menores, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento para verrugas o úlceras que puedan presentar el paciente. Una de las cremas o anestésicos más utilizados es el EMLA, que enseguida vamos a mencionar sus características y en qué situaciones o las indicaciones que podamos aplicar. Otro tipo de anestesia local es la que vamos a profundizar, es la local por infiltración. Esta ya involucra lo que es una inyección del anestésico a nivel de los tejidos subcutáneos.
Esto es muy útil para extracción de uñas, para cirugías menores, para pequeñas intervenciones, donde se requiere un bloqueo un poco más profundo y además un tiempo más prolongado, ¿no? A comparación de la anestesia tópica. Y ya otro que es mucho más complejo es la anestesia por bloqueo regional. Es decir, inyectamos un anestésico y lo hacemos a nivel de los nervios específicos para bloquear esa sensación. Y así nos da una superficie más amplia, ¿no? De lo que concierne el cuerpo. Estos bloqueos se dan justamente a nivel de los nervios mencionados, es decir, a nivel del tibial posterior, el peroneo superficial, el profundo, el sural, por ejemplo. Y esto ya concierne cirugías un poco mayores, ¿no? De mayor envergadura. Vamos con la anestesia tópica. Dentro de su mecanismo de acción, la idea es bloquear la transmisión de estos impulsos nerviosos, de estas terminaciones a nivel de la piel. Esta anestesia tópica va a actuar principalmente sobre esas fibras nerviosas que son responsables del dolor y la temperatura. Como decíamos, está indicada para procedimientos donde la piel y las mucosas no necesitan ser anestesiadas, pero sin la necesidad de inyecciones. Esto lo utilizamos para hacer procedimientos menores, ¿no? Como decir tratamiento de verrugas, aplicación o extracción de callos, ¿no? O preparación de la piel para realizar biopsias. Es muy útil, especialmente para el ámbito estético, por ejemplo, cuando se requiere algún tipo de procedimiento, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Como es un anestésico tópico, como llamarlo así, superficial, entonces la penetración no es tan profunda, por lo que nos limita a realizar procedimientos más grandes. Uno de los más utilizados para este tipo de procedimientos y aplicaciones es la crema EMLA. Esto es muy utilizado, muy querido también por los profesionales, ya que es una combinación de lidocaína y trilocaína que viene en presentación en crema, ¿no? Y también incluso viene en parches, donde bloquea estos canales de sodio a nivel de las fibras nerviosas. Esto permite una pérdida temporal de la sensibilidad en la zona aplicada. En relación a lo que es su uso y su duración, generalmente ocurre un efecto de 30 minutos a 1 hora posterior a la aplicación. Puede durar hasta 2 horas. Esto lo usamos comúnmente como para tratamiento superficial, ¿no? Como úlceras, curaciones dolorosas que pueda presentar el paciente. E incluso se utiliza para preanestésico, ¿no? Antes de la infiltración de anestésicos. Si vamos a hablar sobre la infiltración, entonces podemos colocar al paciente, ¿no? Para disminuir esos pinchazos que le tenemos que hacer para infiltrar. Dentro de sus efectos secundarios, a nivel local, puede causar enrojecimiento, palidez de la zona, y en casos muy, muy raros se da lo que es una reacción alérgica como tal. Otro de anestesia tópica, ¿no? A nivel local, tenemos la crioanestesia. Bueno, esto es una herramienta donde utilizamos la aplicación de frío intenso para poder producir esa anestesia o ese efecto anestésico temporal en la piel. Generalmente se aplica a dispositivos de enfriamiento rápido. Hoy en día contamos con lo que son aerosoles que contienen estos refrigerantes volátiles que se aplica en la zona y automáticamente da esa sensación al paciente de frío, por lo que interrumpe esa sensibilidad. Entonces tenemos ese efecto anestésico. Dentro de su mecanismo de acción, bueno, prácticamente es por el frío, ¿no? Ya que ocasiona una vasoconstricción y además disminuye la actividad de estos impulsos nerviosos. Las aplicaciones en podología también es útil para eliminación de verrugas, pequeños procedimientos dermatológicos, así también como úlceras, en procesos también inflamatorios, también es útil. Y también es útil para realizar biopsias cutáneas superficiales. La principal ventaja de utilizar esta crioanestesia, bueno, es la ausencia de inyecciones, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen miedo, que son muy sensibles. Entonces, una buena opción
para poder tener este efecto de anestesia sin tener esta invasión hacia el paciente, hacia su tejido mediante la inyección. La desventaja es que su efecto es breve, es limitado al área y así también a las capas superficiales de la piel, por lo cual no podemos realizar un procedimiento más complejo. Y bueno, el de elección, que vamos a profundizar enseguida y vamos a ver las técnicas, es la anestesia por infiltración. Bueno, como su nombre lo indica, se infiltra lo que es el anestésico mediante una inyección de forma local hacia los tejidos y así también hacia lo que son estas ramas terminales nerviosas que acabamos de ver en anatomía. Y esto es una de las técnicas más utilizadas en procedimientos donde se requiere algo de mayor complejidad, es decir, para extracción de uñas, desbridamiento de heridas muy profundas, ¿no? Que llegan incluso a músculo, eh, cirugías menor sobre tejido blando, algún absceso, algún tipo de lesión que pueda presentar, donde se realiza una exéresis de tejido, y así también en lesiones cutáneas, ¿no? Que pueda, de forma general, que pueda presentar el paciente. Hay que tener consideraciones acerca de esta infiltración. Uno va a ser la anatomía, ¿no? Hay que conocer bien esta parte nerviosa, red nerviosa, arterial y venosa. Y hay que también tener cuidado con lo que es la dosis y el volumen al momento de infiltrar, porque muchas veces puede volverse tóxico a nivel sistémico. Así también hay que tener en cuenta la elección del anestésico y la concentración utilizada, que son pautas fundamentales, ¿no? Para generar ese efecto y así no poder o no llegar a comprometer al paciente. Como todo procedimiento tiene sus complicaciones potenciales. Uno va a ser el dolor, ¿no? Dos, puede ser el hematoma, que al mala fortuna podemos lesionar un vaso. Y en casos raros, como indicamos, la toxicidad a nivel sistémico, ¿no? Que colocamos el anestésico a nivel del vaso y eso es grave, ¿no? Es fatal. Y luego tenemos el bloqueo regional, en el cual indicábamos que es ya de mayor envergadura, es decir, ya abarcamos una región como tal, donde se utiliza lo que es la inyección para la aplicación de un anestésico y esto lo hacemos cerca a nivel del nervio periférico o incluso a nivel del plexo nervioso. Esto con la intención de inhibir, ¿no? Esas señales nerviosas a cierta región del cuerpo. Este tipo de bloqueos, o tipo de procedimientos anestésicos, ya lo hacemos para intervenciones quirúrgicas, donde requiere manipulación de tejido, donde ya el procedimiento es más invasivo. Entonces, al tener un efecto más duradero, ¿no? Y procedimientos muchas veces suelen ser largos o dolorosos, entonces es una opción a considerar. Obviamente que así como es un procedimiento más complejo, tiene sus complicaciones, donde se puede haber o donde puede existir daño nervioso si es que no se realiza correctamente la técnica, y así también el miedo a lo que es la toxicidad sistémica, si es que el anestésico no se absorbe o se absorbe, mejor dicho, rápidamente. Otra de las pautas que hay que tomar en cuenta es la combinación de anestésicos. Eh, con la innovación de la tecnología, ¿no? Y además a nivel farmacéutico, hoy en día ya vienen presentaciones combinadas, ¿no? A nivel local, así también como sistémicos. Pero también podemos aplicar, como decíamos, ¿no? Para infiltración previo podemos colocar uno tópico para evitar esa incomodidad al paciente. Y en combinación de anestésicos de un mismo procedimiento, ¿no? Se ha demostrado que la lidocaína y la bupivacaína puede mejorar lo que es la calidad de duración del bloqueo anestésico. Entonces podemos aprovechar estas propiedades que tiene el fármaco para poder realizar nuestro procedimiento. Muy bien, un momento, por favor, me están llamando.
Muy bien, mil disculpas. Volvemos con lo que es la presentación. Perfecto. Mencionábamos acerca de la combinación de anestésicos y veíamos la combinación de dos principales anestésicos, ¿no? Dentro de lo que son las ventajas, una es que nos permite proporcionar un efecto más rápido y así también lo que es la duración, es decir, se genera una prolongación del tiempo y también nos permite muchas veces reducir. Esto obviamente va a depender de la presentación. Como indicábamos, con esto del avance de la tecnología, los anestésicos combinados que están sacando los laboratorios, es importante observar y estudiarlo, ¿no? Con la posología que nos entrega el visitador o el laboratorio como tal. Un ejemplo clínico es el uso de la lidocaína al 2%, lo que nos genera un efecto rápido de bloqueo y posteriormente aplicamos la bupivacaína al 0,5% para poder mantener la anestesia en un periodo más prolongado. Y mucho se habla también del calentamiento del anestésico, ¿no? Es decir, calentar antes de su administración muchas veces puede reducir y aumentar la proporción de moléculas no ionizadas. Dentro de los beneficios clínicos, puede reducir el tiempo de latencia, ¿no? Es decir, el tiempo en que tarda un medicamento en hacer su efecto, y así también mejorar la calidad de bloqueo. Hoy en día en la práctica clínica es muy común calentar esto de la lidocaína a temperatura corporal antes de la inyección. Esto lo realizan con el objetivo de mejorar la eficacia del anestésico. Hay que tomar consideraciones sobre el uso, ¿no? Ya que es beneficioso, pero también no excederse con el calentamiento. Debe ser una temperatura que llegue aproximadamente hacia lo que es 20, 25 grados, porque podemos llegar a desnaturalizar lo que es el principio activo. Y en relación a lo que son mujeres embarazadas, mujeres gestantes, siempre tener las precauciones, ¿no? Sobre el uso de estos anestésicos y también sobre el riesgo de toxicidad, especialmente con la lidocaína. Y así también recordar que durante un proceso de gestación se ocurren cambios a nivel hormonal, donde puede generar una sensibilidad a estos anestésicos locales, lo que muchas veces puede requerir un ajuste
para evitar estos efectos adversos. Recomendación, si es que una mujer gestante necesita un procedimiento, siempre valorar, ¿no?, lo que es riesgo-beneficio, y si en caso es necesario realizar la infiltración, por ejemplo, siempre empezar con dosis mínima, ¿no?, mínima efectiva, y así también pueden optar, eh, independencia del procedimiento, yo aconsejaría los tópicos, ¿no?, que va a ser mucho menos agresivo para su estado. Y de aquí nace, ¿no?, este concepto de taquifilaxia, donde se da la disminución de la eficacia de este anestésico cuando se administra repetidamente en intervalos cortos. Muchas veces se comete ese error por el profesional, y no solamente a nivel del pie, sino a nivel de cualquier parte del cuerpo. Eh, Pensamos que al momento de administrar más y más anestésico, estamos generando una insensibilidad más prolongada, ¿no? Pero recuerden que hay causas potenciales que pueden estar relacionadas con los cambios del pH debido a la acumulación de estos productos metabólicos. Puede existir irritación del tejido, y dentro del impacto clínico puede complicar el manejo del dolor en procedimientos largos o en aquellos que requieren múltiples aplicaciones de anestésicos. El manejo, entonces, siempre hay que considerar el uso de diferentes tipos de anestésico para el procedimiento. Es importante no acostumbrarnos con la lidocaína siempre, sino también podemos realizar sinergia con un vasoconstrictor para poder prolongar el efecto de este bloqueo. Pero lastimosamente en podología, que enseguida vamos a mencionarlo, no se recomienda mucho. Muy bien, vamos a la dosificación de los principales agentes anestésicos. Tenemos la lidocaína, que es uno de los más utilizados en adultos. Eh, bueno, en casi toda la población, su dosis máxima que se recomienda sin la utilización de un vasoconstrictor es de 300 miligramos. Y en caso de utilizar un vasoconstrictor, entonces podemos aumentar hasta los 500. Otro de los más utilizados es la mepivacaína, que es muy similar a esta lidocaína en su perfil de acción, en su mecanismo. Se debe dosificar en relación al peso, que son 7 miligramos por kilo. Y cuando se usa vasoconstrictor. Pero al tomar en cuenta este tipo de anestésico, siempre tener en cuenta las interacciones que puede tener con otro, es decir, por ejemplo, la adrenalina está contraindicada, y también tener pautas específicas acerca de su dosificación. Esto se puede ajustar en dependencia del paciente, pero muchas veces no tomamos en cuenta la extensión, ¿no?, del procedimiento como tal. Y así también, en caso de realizar un bloqueo, tomar en cuenta también una evaluación médica, ¿no?, que incluya bien específico lo que es la parte cardiológica, porque nos podemos encontrar con sorpresas al momento de aplicar este anestésico. Entonces, hay que tener muy en cuenta también en las edades extremas, como es pediatría y geriatría, que hay que tener un estricto control sobre el uso de estos anestésicos para evitar lo que es esa toxicidad. En relación a los vasoconstrictores y la anestesia local, ¿no?, como la adrenalina, por ejemplo, entonces hay que tomar en cuenta que uno sí prolonga la duración del efecto anestésico, ¿no?, y mejora lo que es la hemostasia. Se ha demostrado que hay beneficios, es muy útil en procedimientos largos y también en áreas donde tenga bastante vascularización, ¿no?, donde muchas veces el anestésico puede dispersarse rápidamente. Entonces, la adrenalina juega un papel importante a reducir y a realizar esta vasoconstricción como tal. Pero en lo que concierne a podología, está contraindicado, no se recomienda la utilización de un vasoconstrictor, porque, como hemos visto en la anatomía, la irrigación es bastante, es decir, hay que tomar en cuenta a nivel de las extremidades distales, es decir, dedos principalmente. Si tomamos en cuenta un procedimiento y se debe realizar a nivel de estas falanges, de estos dedos como tal,
no se recomienda la utilización de vasoconstrictor, porque al ser una extremidad distal, es decir, una región distal, entonces corre el riesgo de isquemia, ¿no? Podemos generar una falta de vascularización, incluso podemos llegar a lesionar el tejido del paciente y por ende puede llegar incluso a necrosis tisular. Entonces, muy en cuenta eso, por favor. Dentro de los efectos secundarios, son muy raros, pero lo que se ha podido observar es lo que nos arroja la literatura, son arritmias, hipertensión o reacciones de ansiedad en pacientes susceptibles. Hay que tomar en cuenta también otros factores que van a determinar la acción clínica de estos anestésicos, ¿no? Como decíamos, la adición de estos vasoconstrictores. Hay ventajas, hay desventajas, pero en podología está contraindicado, especialmente en los dedos, ¿no? Debido al riesgo de isquemia. Otro factor a considerar es el volumen y concentración del anestésico. Aumentar el volumen de inyección puede provocar un efecto de torniquete interno, ¿no? Lo que puede generar una isquemia. Entonces, siempre se aconseja de menor volumen posible, pero con efecto para evitar complicaciones. Es decir, a lo que la literatura nos recomienda, debemos basarnos ahí. La concentración, una mayor concentración, obviamente va a mejorar la calidad de la analgesia, pero también disminuye lo que es la latencia. Entonces hay que tomar en cuenta el tiempo del procedimiento que ustedes se han considerado realizar para evitar concentraciones excesivas y además que pueden contribuir al riesgo de toxicidad en el paciente. Otro que hay que tomar en cuenta es la carbonatación y alcalinización. Es decir, cuando añadimos dióxido de carbono al anestésico, puede mejorar su difusión a través de las membranas, pero tiene la desventaja de que disminuye el tiempo de latencia. Pero eso sí, aumenta la profundidad del bloqueo. Hoy en día su uso clínico es limitado porque se ha observado que hay la posibilidad de taponamiento rápido del CO2 en el cuerpo. Y en lo que concierne a la alcalinización, el hecho de aumentar el pH en la solución anestésica puede incrementar la proporción de la forma no ionizada. Entonces, esto genera una mejor difusión y además acelera el inicio de la acción. Pero hay que tomar en cuenta el tipo de anestésico que estás utilizando para evitar lo que es una precipitación en la solución. En relación al calentamiento, ya hemos mencionado, ¿no?, que tiene su beneficio y en caso de mujeres embarazadas, mujeres gestantes, siempre de menos a más. Muy bien, vamos a lo que es la anestesia como tal. Recuerden que hay modos de administración, uno a nivel general y otro a nivel local o regional, donde se utiliza con mayor impacto lo que es la inyección, ¿no? A nivel, por ejemplo, acá tenemos lo que es la infiltración, la cual vamos a profundizar. Esto generalmente se da a nivel de la piel u otras áreas superficiales, por ejemplo, cuero cabelludo, mucosa oral, en odontología es aplicado diariamente. Se puede aplicar a nivel tópico, superficial, sobre la piel. Y así también hay otro tipo de anestesia, como son las centrales, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos en la anestesia local, en la cual vamos a generar, como su nombre le indica, un efecto anestésico en una región específica del cuerpo, de forma superficial, ¿no?, en la cual vamos a trabajar. Aquí la persona está consciente, está despierta, pero la intención es que no sienta ningún dolor. Entonces, la mayor parte del tiempo vamos a utilizar lo que es una aguja para poder inyectar este anestésico bajo la piel. Y muchas veces, como indicamos hace un momento, se aconseja, se recomienda la utilización de una crema o aerosol anestésico tópico para evitar esta incomodidad al paciente. Entonces, ¿qué es una infiltración? Es prácticamente llevar el anestésico, ¿no?, a nivel profundo, es decir, debajo de la piel, para que pueda generar y afectar de forma local y realizar ese mecanismo de acción que es la insensibilización, bajar o generar ese efecto anestésico. Cuando realizamos esta técnica por infiltración, podemos realizar diferentes maniobras. Uno es la angular,
como podemos apreciar en la imagen. Otro es la infiltración perifocal, o también conocido como perilesional, es decir, alrededor de lo que es la zona, ¿no?, a realizar el procedimiento. Y otro es la infiltración lineal, es decir, dibujando de forma como línea, como se aprecia ahí, se infiltra directamente en la herida para poder realizar el procedimiento. Luego tenemos la anestesia troncular, la cual está por bloqueo nervioso, la que mencionábamos, y consiste en filtrar un anestésico en la proximidad de un tronco nervioso. Esto para poder insensibilizar la zona, ¿no? Y esto generalmente lo hacemos para procedimientos de mayor envergadura y más complejos. Tiene más ventajas que una infiltración, pero tiene más complicaciones y más riesgos. Y también el tiempo es mucho más largo. Entonces, esto va a depender mucho del tipo de procedimiento que vayan a realizar. Acá les dejo una tablita para que puedan ver cuáles son la duración del efecto y la dosis máxima que se recomienda para lo que es esta anestesia en eh, miembro inferior. Ahí observamos lo que es con un vasoconstrictor y sin el vasoconstrictor, ¿no? ¿Qué tiempo y cuál es la dosis que se recomienda? Vamos con infiltración. Esto lo realizamos para procedimientos quirúrgicos menores, como suturas, extracción de uñas, también en sutura de laceraciones, traumas, y también podemos complementarlo a un bloqueo braquial parcial en caso de que no haya realizado bien o queramos complementar el área. Dentro de las contraindicaciones que tenemos para este tipo de infiltración es desconocimiento del área, es decir, no conocer anatomía es riesgo porque podemos lesionar un vaso o lesionar un nervio. También existe un riesgo de infiltración intravascular. El hecho de colocar el anestésico dentro de lo que es un vaso, ¿no? Entonces podemos generar alteraciones como sea una arritmia. Imagínense que es un paciente cardiópata, ¿no? Podemos complicar a ese paciente. Otra contraindicación es el rechazo que puede dar el paciente. Esto lo vemos principalmente en pediatría, ¿no? Cuando el niño, o en este caso el padre de familia, no desea que realicemos este procedimiento, quiere muchas veces sin agujas. Otra contraindicación es el compromiso de la circulación digital. Es decir, si tenemos un área afectada donde existe ya isquemia y aplicarle un anestésico, podemos provocar un mayor compromiso de la circulación. Y otro es siempre la anamnesis, ¿no? Previo a realizar cualquier procedimiento, una alergia que pueda tener el paciente. Alergia principalmente a un anestésico. Y como todo procedimiento, siempre tomar en cuenta estas precauciones, ¿no? El uso de anestésico con un vasoconstrictor que presente paciente con riesgo de lesión isquémico, entonces hay que tomarlo siempre en cuenta. Y no olvidarse de que está contraindicado el uso de vasoconstrictor en dedos. Así también hay que considerar otras técnicas cuando la función neurológica del dígito ha sido previamente comprometida debido a una lesión. Hay que también estar atentos de inyectar directamente al nervio o incluso evitar el uso prolongado de torniquetes. Las infiltraciones deben ser llevadas a cabo siempre mediante un protocolo estéril, esto para disminuir el riesgo de algún tipo de organismo infeccioso. Los materiales que vamos a requerir para realizar este procedimiento, bueno, son los materiales para realizar lo que es la sepsia antisepsia, en este caso la aguja de tuberculina o jeringa de 2 ml, y el anestésico local, por ejemplo, lidocaína, gasas y una bandeja de procedimiento. Al momento de realizar la preparación, siempre explicar al paciente cuál es el objetivo, ¿no?, de realizar la anestesia, si es tópica o infiltración. Vamos a preparar al paciente y vamos a realizar un aseo previamente de la zona. Esto lo podemos realizar con suero fisiológico por un mecanismo de arrastre. También podemos aplicar una solución antiséptica. Luego aislar el ortejo o dedo que realizamos anestesiar con otros mediante gasas estériles.
Ahí tenemos nuestro material. Y en relación al procedimiento, lo que hacemos es introducir la aguja desde la parte dorsal del dedo y lo dirigimos hacia el lado extensor en la base de esto. Infiltramos un ml, pero siempre aspirar antes, ¿no? Aspirar para cerciorarnos de que no nos encontremos en un vaso. Vamos a infiltrar un ml de anestésico local en la cara lateral del dedo afectado, a nivel de la línea media lateral de la falange, el cual queremos, o del dedo que estamos realizando, ¿no? Y de ahí nos dirigimos, vamos en sentido anterior, vamos retirando, comprimiendo siempre en la base del dedo con el fin de hacer hemostasia. Y importante, debemos contar el tiempo desde que se empieza a realizar el procedimiento. Esto nos va a permitir poder calcular y así realizar un óptimo procedimiento. Bueno, acá les dejo la preparación de la piel, las consideraciones que hay que tomar en cuenta antes de inyectar. Siempre vayan de menos a más, ¿no? No excederse más de 3 a 4 ml de solución anestésica. Y siempre antes de inyectar la solución, retraer, ¿no? Realizar lo que es la aspiración para evitar que nos encontremos ante un vaso sanguíneo. Si el paciente menciona que presenta dolor, ¿no? O algún tipo de alteración neurológica como una parestesia excesiva, indica que posiblemente estamos sobre un nervio. Entonces hay que retirar aproximadamente 2 milímetros y reinyectar. El objetivo de esto es poder bañar el tejido circundante y el nervio con un anestésico, y en lugar de inyectar directamente al nervio. Se puede tomar de 10 a 15 minutos para efecto anestésico completo. Entonces, esperar por lo menos 10 minutos después de la inyección para asegurar que se logra un bloqueo adecuado. ¿Qué técnicas vamos a realizar a nivel digital? Bueno, importante conocer la anatomía. Hoy en día se establece, o se ha podido observar en anatomía, como hemos visto, que cada dedo está inervado por 4 nervios digitales. Entonces, con el fin de lograr un efecto anestésico, muchas veces va a ser necesario bloquear estos 4 nervios. Hoy en día, con la nueva literatura que han salido, ya no es necesario. Esto va a depender mucho del procedimiento, pero se puede anestesiar los 4, pero no es recomendable. Aquí podemos ver cómo van las terminaciones nerviosas. Ahí tenemos el anestésico de 4 puntos, conocido como anillo. Podemos apreciar la infiltración que se realiza. Esto no es recomendable justamente por la acción del anestésico, por su efecto de isquemia. Entonces, en dedos no se debe realizar bueno, se puede, pero no es recomendable. Lo más utilizado hoy en día es en H o de 3 puntos. Como podemos apreciar, se realiza 2 a nivel interno y externo, a nivel lateral y medial, y a nivel transversal, como se aprecia en la imagen, formando una H, en el caso de los dedos. Otra técnica es la de 2 puntos, tanto a nivel medial y lateral o interno o externo, y realizando en forma de abanico el anestésico, ¿no? La infiltración como tal. Luego tenemos otro que es el bloqueo en alas, conocido como wing block, la cual me permite realizar más o menos como la técnica de 3 puntos, pero a diferencia de la técnica en H, esta nos separamos a 3 milímetros aproximadamente del pliegue proximal y realizamos el avance con la aguja, infiltrando el pliegue proximal, retiramos un poco e introducimos hacia el pliegue lateral. Como se aprecia en la imagen, ¿no? Esas flechas nos indican la orientación en el cual va a estar dado esta técnica. Y así realizamos en forma de ala, ¿no?
Vamos con los eventos adversos que nos puede llevar a cabo lo que es una anestesia local. Aunque estas reacciones son muy raras, se estima 1 de cada 10.000 pacientes, es necesario estar atentos, ¿no?, frente a estos signos que pueda presentar el paciente. Si bien es cierto que realizando una buena técnica anestésica, ¿no?, y todo respetando esa dosis de anestésico, la probabilidad de reacción es muy baja. Pero hay que clasificar este tipo de reacciones en dos: locales y sistémicas. Así también las alérgicas, porque esto también puede llevar a una complicación adversa, ¿no?, que nos puede llevar incluso a un tercer nivel. Dentro de las reacciones adversas locales, hay que tomar en cuenta que estas se van a producir de forma inmediata a la infiltración, donde el paciente va a presentar dolor, sensación de quemazón, lo que hay que estar atentos y indicar al paciente eso previo, ¿no?, al momento que le explicamos. Y otras posibles complicaciones puede ser la presencia de un hematoma, equimosis, lesión de lo que es el tronco nervioso o lesión de esa estructura subcutánea, la cual hemos infiltrado. Y también hay que tomar en cuenta, ya esto ya es postoperatorio, es decir, posterior al procedimiento, donde puede generar una infección, así también un hematoma, ¿no?, que puede ir apareciendo. Pero lo más importante, esas son las que aparecen en el momento de realizar la infiltración. A nivel sistémico, pueden producir sobre el sistema nervioso central, a nivel cardiovascular, donde puede producir una toxicidad a la adrenalina, una reacción anafiláctica o interacción con otros fármacos. Muchos pacientes no nos indican qué otros fármacos o qué otros medicamentos están tomando. Otra reacción es la reacción vasovagal o una reacción psicógena. En la toxicidad por anestésicos locales, ¿no?, muchas veces esto se da por una sobredosificación. Hay que tomar en cuenta lo que es siempre tener ahí en su centro, en su consultorio, ¿no?, el equipo, como ser adrenalina, epinefrina, para estar al tanto y estar también al tanto de estos signos neurológicos que nos puede arrojar esta toxicidad. Ahí tenemos, en caso de una reacción anafiláctica, ¿no?, el fármaco de elección siempre va a ser la adrenalina. Esto administramos de 0,3 a 0,5 en adultos y 0,1 por cada 10 kilos en niños. Y de esta forma vamos a poder controlar, ¿no?, y poder llevar a un centro más acorde en caso de que no exista una evolución adecuada. Y si el cuadro es grave, ¿no?, también es importante tener oxígeno, ¿no?, a alto flujo y un broncodilatador para poder realizar esta nebulización en caso de que el paciente lo requiera. Entonces, pautas importantes: no sobrepasar las dosis máximas, usar concentraciones de menos a más, siempre tomar en cuenta el tiempo de latencia, nunca olvidarse preguntar por alergias, indagar siempre sobre procedimientos dentales previos que ha tenido el paciente, ¿no?, y alguna complicación que ha podido presentar, especialmente con el anestésico. Desinfectar esa zona, infiltrar generosamente, siempre nunca olvidarse de aspirar antes de infiltrar para que no nos encontremos ante un vaso sanguíneo. Si en el momento de la punción aparece dolor, quemazón, entonces hay que estar al tanto y tomar en cuenta el posible lesión o daño. Muy bien, ahí les dejo las referencias. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor me lo hacen conocer en el chat para ir despejando. Recuerden que pueden solicitar lo que es el material a través de estos números que aparecen en la presentación, y así también solicitar lo que es la clase grabada, la presentación y el material extra, que prácticamente son videos donde les dejo ahí paso a paso, ¿no?, cómo es la infiltración en las diferentes técnicas que hemos visto.
Muy bien, ahí tenemos una consulta. Menciona para... ok, la dosis. Para lo que es una uña encarnada. Para ese tipo de situación, como es un procedimiento un poco más complejo, entonces requiere sí o sí una filtración, una infiltración. No se aconseja algo tópico. Entonces la mejor opción, la más utilizada es lidocaína al 1 o 2%. Recuerden, ¿no? Sin epinefrina. Pueden inyectar, empezar de 2 ml, ¿no? Iniciando o realizando lo que es una técnica recomendada, la de en ALA o la de técnica de 2 puntos. Y de ahí, en dependencia el procedimiento, ¿no? Pueden ir realizando otra vez 2 o incluso llegar a 4 ml. Más de eso no se recomienda. ¿Ya? Pueden utilizar un anestésico tópico previo a la infiltración. Se descolocan para evitar esa molestia del pinchazo. Muy bien, ¿alguna otra duda, consulta tal vez? Muy bien, creo que no hay ninguna duda. Espero que se haya podido comprender, que tenga un excelente resto de jornada y conmigo nos reencontramos en otra oportunidad. Buenas noches.